Camaradas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de la biblioteca aquí en Punto y Coma. La semana pasada hablamos sobre la importancia del color del papel y cómo, aunque es minúscula, sí afecta que sea 100% blanco las hojas a la hora de la lectura. También hablamos de los tipos de foco ideales para que la lectura sea más óptima. Así que continuando con esta saga de factores que afectan a la lectura que nada tienen que ver con la narrativa o con el estilo del autor, vamos con la tipografía. Y es que así como el color del papel, la tipografía es minúscula si ustedes quieren, pero de vital importancia a la hora de disfrutar y de poder sumergirte en la lectura. Porque es verdad, cuando una historia te gusta, así te la avienten con pinche Comic Sans o con la tipografía más culera, tú la vas a leer porque es algo que te gusta y es algo que disfrutas, y el tipo de tipografía se vuelve una nimiedad. Me queda perfectamente claro. Pero cuando se trata de historias nuevas o libros que nunca has leído o nuevos autores o autoras, o vaya, básicamente cuando se trata de libros nuevos, es importante el tipo de la tipografía porque a nivel visual afecta el cómo recibimos la información inicial, no la información a detalle, la información inicial de un libro por el tipo de tipografía, por el tamaño de la letra, la separación de los renglones y el respeto del espaciado de la hoja. Porque no me van a dejar mentir, pero no es lo mismo abrir un libro y encontrar que tiene un marginado de 2.5 con una separación de 1.5 y una tipografía bastante amable a la vista como puede ser Times New Roman, a encontrarte un pinche libro con márgenes de 5 milímetros, letra ultra chiquita y bien pegada, tipo, no sé, Calibri o tipo Arial, que parece trabajo de la escuela, con un interlineado de 0, o sea, casi las letras se enciman. Es una invasión de letras y símbolos que, como dije, a nivel superficial, o sea, ni siquiera estás razonando las palabras, solamente estás viendo un pinche amasijo amorfo de letras y de letras sobresaturando la página, que sí te hace reaccionar de la manera... Sí va a estar bien agresivo este pedo. Por eso la tipografía es importante, porque no es lo mismo a nivel percepción, si ustedes quieren verlo de esa manera, cuando abres un libro y recibes una letra amable, que incluso a ese nivel superficial logras capturar en automático palabras y frases enteras. O sea, no sé si les ha pasado o si lo han vivido de esta manera. Cuando abres un libro, apenas lo estás abriendo, ni siquiera estás en el mood de voy a empezar a leer, sino que en cuanto lo abres ya empiezas a capturar un chingo de palabras y las entiendes y se procesan luego. Eso es gracias a un buen diseño editorial y a un buen uso de tipografía. Porque cuando abres un libro, como por ejemplo un texto académico, y estás sobresaturado de letras, lo único que ves son pinches letras y ya. Y por eso es importante, porque la lectura brilla y sobrevive, o mejor dicho, se disfruta más en la comodidad. Porque si vas a, por ejemplo, leer un libro clásico de la literatura que trata temas complejos o que tiene un lenguaje bastante elevado e intelectual al que tal vez no estés acostumbrado o se te haga muy pesado, si a eso le agregas una tipografía inadecuada y un pésimo diseño editorial, se vuelve un pinche calvario. En cambio, si tienes un buen diseño editorial y una buena tipografía, puede ser un poco más amable o más sencillo introducirte a toda la otra parte que involucra el proceso de la lectura, que ya es la comprensión lectora, el nivel intelectual y todas esas madres que no estamos tratando en estos videos. Por eso en muchos grupos editoriales o en muchas editoriales pesadas o de prestigio tienen el famoso manual de estilo, que es, a pocas palabras, pues como su nombre lo dice, manual que sirve para que todos sus textos que ellos trabajan y editan cumplan con los mismos estándares de calidad, el mismo tamaño de margen, el mismo tipo de tipografía, la misma separación e interlineado, todo con tal de que ya sea un libro de matemáticas avanzadas de física cuántica o la historia romántica de Pepito y Fulanita en la secundaria tengan el mismo nivel, a nivel, valga la redundancia, edición, de comodidad para el lector, y de esa manera generas un estándar de calidad. Ahora bien, dentro del mundo de las tipografías no solo entra la parte de la
comodidad visual o de la amabilidad visual. También entra la elegancia y el cómo se ve, la formalidad del texto, porque no es lo mismo utilizar una tipografía amable para la vista, como lo es Comic Sans, que es una tipografía sencillísima de leer, súper amable, pero que se siente informal, se siente como trabajo de secundaria, y muchas editoriales o expertos de tipografía la rehuyen mucho precisamente por la simpleza y por lo sobreexplotada que está en muchos otros medios ahí afuera. No es lo mismo utilizar o entregar un texto con esa tipografía a utilizar tipografías un poco más formales, un poco más incluso artísticas o académicas, o que le dan cierto, por decirlo de una forma, caché al texto, como puede ser Times New Roman, como puede ser Book Antigua, como puede ser Book Old Man Face y otras cuantas más tipografías que hay ahí afuera. Que de hecho tipografías hay un chingo, pero no todas son útiles para el mundo literario. Con referencia a los textos, porque para titulares, encabezados, capítulos, sí, pero para el texto en sí son pocas las tipografías que cumplen esos estándares de comodidad visual y de calidad formal y de arte y la madre que converjan perfectamente. Por eso muchas editoriales, sobre todo las de aquí en México, cuando abren concursos o tienen para envío de manuscritos, hacen mucho énfasis en que sea con cierto puntaje y con cierto tipo de tipografía, porque es parte de su manual de estilo y cumple con estas características que acabo de mencionar. Siendo la más querida de todas las tipografías ahí afuera, Times New Roman. O sea, si algún día quieres escribir un texto amable a la vista, que se vea profesional y esté bonito, Times New Roman. Times New Roman es el santo grial de las tipografías. La gente lo ama, los editores lo aman, los periodistas la aman. Es la tipografía más usada para textos literarios y no literarios ahí afuera. Pero no es la única. Como dije, existe otra tipografía llamada Bookman o Old Man, que es muy similar a Times New Roman, con la diferencia de que Book es un poquito más arredondada y un poquito más no sé cómo se le diga, yo lo digo romanizada porque tiene esas formas como de número romano, mientras que Times New Roman se siente un poco más griega. Es muy complicado explicarlo, sobre todo porque yo no soy tipógrafo, pero también está la familia de las Bookman y recientemente encontré una tipografía que es muy amable a la vista, que es la Excelsior, que parece ser como el hijo entre Bookman y Times New Roman. Y para mí esas tres tipografías, esas tres familias de tipografías son las mejores a la hora de escribir libros y, más importante aún, a la hora de editarlos. Pero no crean que una buena tipografía se ciñe únicamente a las letras y ya. También tenemos que tomar muy en cuenta los espaciados, las sangrías, la separación de párrafos e incluso los signos de puntuación, de exclamación y de interrogación, porque hay tipografías allá afuera en donde el punto y la coma se diferencian por muy poco y eso las vuelve confusas, y el mal uso o el mal diseño de los signos de puntuación puede afectar el modo y la dinámica de la lectura. Entonces ahí también es importante. Los signos de exclamación o los signos de pregunta, o vaya, los símbolos que acompañan a diálogos o hacen la diferenciación entre diálogos, pensamientos, palabras en voz alta y todas estas cosas también son importantes, como la doble línea o el guión largo o la cursiva para cuando son escritos o cosas así, son también elementos importantes que tiene que tomarse en cuenta a la hora de usar una tipografía. Por eso tipografías que son americanas o americanizadas, como puede ser Bebas, son poco recomendables para el uso de textos en español, sobre todo porque Bebas, a menos que lo hagas tú, no viene con acentos, porque de nuevo es una tipografía americana, o sea, de Estados Unidos. Tampoco viene con la ñ y con otros signos de puntuación más propios del español. Y eso, si tú quisieras escribir un libro con esa tipografía, te pondría muchos peros a la hora de utilizar palabras que lleven ñ o que lleven acentos. Hay otras tipografías que, por ejemplo, a la hora de utilizar sangrías o separar
separado del famoso interlineado, la diferencia se vuelve muy poco notoria. Porque tú puedes decir, quiero que sea una sangría de 5 milímetros y un interlineado de 1.5. Pero si la tipografía tiene las letras muy juntas o tiene las letras muy extendidas, aunque tenga las mismas medidas, no va a verse igual y puede afectar la visualidad del texto. Entonces, no es nada más ver, sí, la letra es amable, es checar toda esa situación. Por eso, dentro del manual de estilo, además de los requerimientos de tamaño de letra y de tipografía, también vienen los requerimientos de sangría y de los marginados. Porque inclusive cuando tú agarras un libro y no respetan márgenes estándar, que me parece es de 2.5 centímetros, te da la sensación de que es mucho texto. O sea, como agarrar un libro de estas editoriales pues que abaratan costos, que los márgenes son casi inexistentes y tienen letras y letras. Eso también afecta mucho a la lectura. Y pueden tener la misma tipografía que otra editorial con respetado de los márgenes y aún así se va a sentir pesado. Así que ahí lo tienen, banda. Esa es la importancia de una buena tipografía y, más importante aún, de un buen diseño editorial de interiores, porque sí afecta. O sea, sí es cierto que el tipo de letra y el cómo se recibe la cantidad de letras en una hoja de papel van a afectar en la percepción que tendrás del libro que estás teniendo en la mano. Y no por nada, muchas de las editoriales pesadas a la hora de publicar clásicos de la literatura buscan a toda costa utilizar una tipografía amable, porque saben que el lector no solo se va a tener que enfrentar a la comodidad visual, sino te van a tener que enfrentar a la profundización y el análisis de la historia y muchas de esas cosas. Por eso es importante considerar la comodidad del lector al mismo tiempo que estás considerando lo que le cuentas al lector. Y eso, si bien muy pocas veces el autor se preocupa por ello, porque pues el autor escribe su historia y ya después la manda al editor y que el editor se la pele en editarla. Sí, pero no quita nada el saber el tener estos conocimientos para entender que a la hora de la lectura no es nada más lo que estás leyendo o lo que te están contando, es de qué medios te están dando para leerlo, como lo dije con el tipo de papel y hoy con el tipo de tipografía y diseño editorial. En la siguiente semana, banda, hablaremos de, para mí, el último factor que afecta a la lectura alejado de la parte de narrativa o trama, y es el diseño de portada, porque aquel que dijo que un libro no se juzga por su portada era un pendejo. Así que espero se suscriban a este canal y activen la campanita de las notificaciones para no perderse de ese próximo video que saldrá el siguiente jueves. Por lo demás, pues eso sería todo, así que yo me despido, esperando que se cuiden mucho y que la fuerza los acompañe. Adiós.